David, buenas noches. Buenas noches, profe. Por ahí creo que falta Kevin. Bueno, vamos a... Ya llegaron. Ya llegaron. Bueno, por aquí Carla ya se está conectando. Pues con dos iniciamos. Sí, profe. Tengo unos avisos para todos, pero bueno, ahorita esperemos que pronto se conecte Kevin y se me fue ahorita el nombre. Mario. El aviso de ponernos al corriente con las colegiaturas. Ah, ya. Bueno, los avisos son los siguientes. ¿Tienen en qué anotar? Sí, profe. Bueno, entonces, nada más las fechas importantes que hay que considerarlas, por favor. Primero, el próximo 19 de agosto Sí. es la entrega de calificaciones. Entonces, les pido de favor que estén muy al pendiente de revisar sus calificaciones finales. Porque después de esa fecha ya no les van a hacer ninguna corrección en caso de que hubiese algún error, bien del profesor o bien del sistema. Es el único día de reclamar, ¿verdad? Es el único día de reclamar. Ok, gracias. Yo trataré de todas maneras, si ustedes me escriben antes, darles yo el resultado nada más del parcial, tercer parcial, porque pues de los demás no tengo el dato, pero del parcial sí. Entonces, nada más digo para que estén al pendiente. Segundas fechas importantes. La realización de extraordinarios. La fecha para extraordinarios se va a realizar el 21 y el 22 de agosto únicamente. En este caso no va a haber curso de matemáticas. No sé cómo vayan a calificar matemáticas los que se vayan a llevar esta materia, pero nada más es 21 y 22. Pero ahorita lo principal pues es la entrega de boletas. Para el trabajo final habíamos quedado que ustedes van a hacer la exposición de un filósofo, de un pensador. Les estoy pidiendo una listita de las tareas que entregaron en tiempo y forma. Hay algunos que entregaron tareas, me las enviaron por correo porque no las pudieron enviar o porque tuvieron alguna dificultad particular y entonces se les dio la oportunidad de que subieran las tareas no a la plataforma, sino a mi correo y yo las registro como tareas entregadas en tiempo y forma. Entonces les pido de favor esa listita donde especifique el tema que se vio, por favor. Vuelvo a repetir nada más de las tareas que se entregaron en tiempo y forma. Y si hay alguno de ustedes que entregó tareas después debido a algún asunto particular y yo le dije que me subiera esa tarea a mi correo, entonces esa también se la voy a contemplar como tarea entregada a tiempo. Profe, Sí, una pregunta. ¿Esa listita a dónde se la vamos a mandar? ¿Igual a su correo o...? no, esa la suben a la plataforma normal como una tarea. Ok, Como la una tarea, ¿sí? escribimos a Word y lo pasamos. Como una tarea. Y van a Ok, subir también como tarea, sobre todo si quieren en el mismo trabajo que van a hacer su presentación, va la foto del autor que van a presentar, va su pensamiento filosófico, la explicación de su pensamiento filosófico, y al final ponen la listita de cada una de las tareas.
para que nada más suban una sola tarea, porque si no, pues van a subir una, van a subir dos, o si el sistema les permite, creo que sí les permite subir más de una tarea, ¿no? Por ejemplo, los que hacen 3 autores y que no caben en un solo archivo, entonces envían por separado los archivos. Creo que sí les Sí, permite. sí te permite subir varios. Ah, bueno, entonces, abajo. Sería la fotografía del autor, una pequeña bibliografía, más bien una pequeña biografía del autor, su pensamiento filosófico, es lo que van a enviar ustedes como tarea. Y la segunda, pues es las tareas que ya entregaron. Y el día del examen, que es el próximo miércoles, si no estoy mal, 12, creo que sí, miércoles 12. Sí, es miércoles 12. El miércoles 12 tendríamos el examen. Pues ahí sí vamos a necesitar verles la carita para que hagan su exposición del filósofo que les tocó. ¿Les parece bien? Sí, profe, entonces para estudiar lo que, bueno, lo que vamos a hacer, ¿verdad? La Sí, exposición, o sea, la exposición podemos sacar acordeón o va a ser de a tiro. no, van a sacar un pequeño acordeón, digo, para que se guíen también. Porque Una pues nos es guiamos y imposible. otra. Ok, no, sí está mejor así, profe, Sí, así van, como dice. sí, e inclusive pueden servirse de una, dos o tres diapositivas cuando mucho para hacer su presentación. Es decir, que las ideas por ahí las tengan ustedes al alcance y se puedan grabar aquí mismo en el video. Acuérdense que tenemos 40 minutos, son 4. Entonces les vamos a dar, yo creo que 6 minutos, 7 minutos, así cuando mucho. Para que, pues son 4, creo que alcanzamos perfectamente con 7 minutos, ¿no? Sí, profe, está bien. Mm. Ya si alguien se acota un poquito más, bueno, pues ya, no hay problema, mejor. Y le damos más espacio si alguien necesita algún minutito más, que no tenga problemas. Y de esa manera, bueno, pues hacemos el examen final. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. ¿Qué saben de Mario? Hoy no. Bueno, yo Porque, había comentado una vez, también traía problemas de apago y como nosotros también ahora nos acaban de reactivar porque también teníamos problemas y bueno, yo que sepa, Mari también no se conectaba a veces por eso, como que lo sacaron de la plataforma, pues. porque ha de traer problemas de salud también, creo. Oh, ya. Y Kevin, la verdad no sé cuál sea la situación de Kevin. No, casi no tenemos comunicación con ellos, profe. Bueno, a ver, yo preguntaré a ver cuál es la situación. Bueno, el tema que vamos a ver hoy es propiamente el pensamiento filosófico de Carlos Marx. ¿Quién fue este personaje? Bueno, pues es un personaje muy controversial. Eh, Podría decirles que es bendecido por algunos y es maldecido por otros. Acuérdense que en 1980 el sistema político mundial se separó con los dos bloques que fue la Unión Soviética y los Estados Unidos. Y después de la Segunda Guerra Mundial, pues comienza lo que ustedes y yo conocemos como la Guerra Fría. ¿En qué consiste propiamente esta Guerra Fría? Bueno, pues esta Guerra Fría consiste propiamente en ganar espacio, pero también ganar poder económico a través de una guerra, pero una guerra donde yo no actúo como principal, sino que otro meto conflictos en un pueblo contra otro
y entonces estos pueblos entran en conflicto y un país ruso le vende armas a un pueblo y un país americano le vende armas a otro pueblo. Y los dos aparecen como gente honorable, como gente respetuosa, como gente moral que trata de meter la paz porque van a intervenir. Pero para esto, bueno, pues ya hicieron pelear y ya metieron armas y ya hicieron negocio y llegan y aparentemente uno u otro interviene y mete la paz. Y así se la han pasado durante años, haciendo pelear a los pueblos para que los pueblos consuman armas. No dudo que en el caso del narco, aunque el gobierno americano no da nada, sin embargo sí alimenta de armas a los grupos criminales, a tal grado que pues toda arma que sale de un país debe estar registrada. Toda arma que entra a otro país debe estar registrada. Curiosamente allá ni la registran y llega aquí, ¿cómo le hacen? Bueno, este pensador va a causar pues este conflicto. Este pensador muere en un 14 de marzo de 1883. Estamos hablando muy cercano a la Ilustración. Sin embargo, pues después de la Ilustración viene una serie de revoluciones. Acuérdense la independencia de Estados Unidos, la independencia de Francia, la independencia de México y las independencias de todas aquellas poblaciones que en un principio eran colonias de los países europeos. Entonces, este pensador pues viene a causar todo este revuelo en las poblaciones que ya mencioné. Por eso el marxismo es un movimiento filosófico, político, social y cultural, pues de los últimos siglos, estamos hablando siglo XIX y siglo XX, porque todavía en el siglo XX tiene sus repercusiones. Pero en sí, ¿qué es el marxismo? Aparte de ser un sistema político, social y cultural. Bueno, principalmente el marxismo es una filosofía de la sociedad que propone una interpretación del desarrollo de la historia desde el materialismo dialéctico hasta todas las dialécticas que posteriormente van a venir de él. El marxismo con precisión y quizá podemos decir que ha sido no pocas veces caricaturizado, es decir, dependiendo desde el punto de vista que se vea, bueno, pues se hace una caricatura de él. Sin embargo, como sistema materialista, pues tiene un peso muy grande en todo lo que va a ser el desarrollo industrial de los pueblos europeos. Ahora, por otro lado, no es muy fácil tampoco precisar qué es el marxismo. Sin embargo, por encima de todas las concepciones, podemos decir que el marxismo presenta de manera muy puntual tres dimensiones. La primera sería la dimensión económica sociológica. Es decir, a él le toca vivir un contexto social donde el desarrollo industrial pues trae consigo el desplazo de la mano de obra. Pero también es cierto que este crecimiento de las empresas pues traen como resultado de la mano de obra el sacar provecho pues muy grande de la mano de obra de los empleados. Curiosamente, dentro de este ámbito social, pues los empresarios son cada día más ricos
y el obrero es cada vez más pobre. Este es lo primero que hacen en esta parte económico sociológica. Es decir, ver cómo se distancia el capitalismo. El que tiene el capital, pues hace más capital y el trabajador, pues tiene cada día menos. No sé si ustedes han experimentado en su trabajo esto. Ver que las empresas, pues tienen muchos trabajadores, pero crecen terriblemente las empresas y pues los trabajadores no pasamos más que sobrevivir. Entonces, en este contexto está esta dimensión económica sociológica. Por otro lado, su teoría sobre la sociedad se encuentra en una dimensión política, pues él enfatiza mucho en la práctica o en la llamada praxis, la cual está encaminada al cambio político y social. Pero, ¿qué es la praxis? Es decir, la ideología de un sujeto no se puede quedar solamente en la mente, porque pues eso no funciona. Toda reflexión tiene que ir a la práctica. Por eso es importante que una empresa que abre puertas al comercio, pues no solamente se alimente ella, sino también retroalimente a sus trabajadores. Que si el dueño de la empresa va creciendo, pues lo ideal sería que todos los trabajadores crecieran igual. Lógico, esto pues no va a ser aceptado por el capitalismo, porque pues el capitalismo sería una pérdida. A ver, un momentito. Perdón. Entonces estaba comentando que en esta situación económica, pues lógico, a una sociedad capitalista no le conviene que haya un crecimiento tanto de obreros como de empresa. Y sin embargo, bueno, pues las empresas, ustedes lo verán en el sistema capitalista, pues una empresa crece, crece, crece y el trabajador pues ahí se queda. Por eso incluso hay empresas que antes de que el trabajador cumpla sus 15 años, donde ya le conviene una liquidación, pues lo despide. Pero bueno, este es parte de la misma, del mismo sistema. Entonces, esta sería la segunda dimensión y esto pues implica propiamente un cambio político y social. Pero hay una dimensión científico-filosófica que está expresada en la teoría de Marx. Es la que supone una reacción de la filosofía que se ve plasmada en un idealismo de Hegel, en el materialismo de Feuerbach. ¿De qué tratan estas doctrinas? Bueno, si hablamos de idealismo, Marx pues habla de una sociedad ideal con un sistema pues que sería propiamente ideal, pero este sistema pues no puede ser establecido en todas las sociedades. Primero, en un capitalismo no puede ser establecido porque bueno, pues todo capitalista busca el desarrollo de la sociedad como tal. Y un comunismo busca un desarrollo de la población. Es idealista pensar pues que va a venir este cambio, ¿no? Donde los empresarios se van a hacer solidarios con los trabajadores y los trabajadores, bueno, pues van a pagar salarios justos
Y de alguna manera sí se refleja esto en Europa, quizá no en América, pero en Europa ustedes sí verán reflejado una sociedad más equitativa. No sé si tienen conocimiento ustedes de cómo se vive en Europa, en alguna nación de Europa. No, porque bueno, yo no la vida ya. Pero la vida que ustedes visualizan de cualquier país europeo, ¿cómo se vive? No, pues tenemos capitalismo mejor, bueno, más moneda, ¿no? Todos andan a un nivel igual, ¿no? Más o menos todos. No, no se ve mucha pobreza, pues. Y en los países latinoamericanos, No, pues hay mucha desigualdad, ¿no? En ese tema del dinero, sí. sí, efectivamente, sí, efectivamente, pues hay mucha desigualdad en América Latina. Entonces, por eso este marxismo, vuelvo a repetir, bueno, pues es aceptado por sistemas económicos donde hay un equilibrio social y es rechazado por aquellos pueblos o aquellas naciones donde el desequilibrio económico pues es abismal. Y esto lo podemos ver nosotros entre lo que es Estados Unidos y México. Pero ¿cuál es el origen y sus principales exponentes de este marxismo? Bueno, podríamos decir que el marxismo se divulgó pues, plenamente en el siglo XIX. Incluso yo recuerdo cómo todavía para 1980 el sistema filosófico que se estudiaba más en las escuelas, sobre todo de gobierno, pues era el marxismo, concretamente la UNAM. Y el ser marxista, bueno, pues era pensar en otro nivel. Esta influencia social tuvo sus repercusiones aún en la Iglesia Católica Latinoamericana, porque muchos ministros de culto, sacerdotes, se identificaron con este pensamiento y llevaron a la práctica lo que en ese momento se conocía como las comunidades de base. O sea, una comunidad de base, pues era aquella donde se ideaba todo la pastoral de los sacerdotes y entonces la práctica, que era la praxis, se llevaba a cabo de tareas sociales comunitarias. Es decir, venían europeos o latinos a estas comunidades de base, a la gente, bueno, a mí me tocó estar en Tlapa y en Tlacuapa. A estas comunidades se les enseñaba, por ejemplo, a hacer eh, baños secos, se les enseñaba a hacer sus propios huertos, cómo sembrar las semillas, el jitomate, el tomate, el chile, la calabaza, es decir, sus pequeños huertos o invernaderos. Se les enseñaba, sobre todo los que venían de Europa, les enseñaban a hacer cocinas de gas natural de la fosa séptica, o sea, de la fosa como tal, donde caía todo el excremento, les enseñaban a hacer estufas de gas natural. Trajeron también aquellas eh, estufas que le llamaban estufas solares, donde a través de una lupa con un punto determinado en un sartén, pues se cocinaba la comida y de manera muy efectiva y rápida. Entonces, a esto se le llamó comunidades de base, donde se intentaba transformar a la sociedad desde el mismo contexto, es decir, pues sin ideas contrarias ni ideas controversiales, sino por el contrario, desde la praxis con la gente, pues se les quería transformar su ambiente a un ambiente diferente. No sé si supieron ustedes de eso.
Bueno, entonces esto les digo yo, me tocó experimentarlo en Tlapa y en Tlacuapa. Y la verdad, pues fue una experiencia muy agradable, pero pues era parte de esa influencia del marxismo, donde estas comunidades de base pues, en realidad tenían transformaciones, porque los clérigos ya no solamente iban a la prédica, sino que los clérigos en la práctica les enseñaban cómo transformar su tierra. Entonces, pues la gente vivía pues bien, vivía tranquila y no había la necesidad de la migración a las grandes ciudades, porque pues la gente les enseñaban a trabajar e incluso el, los pueblos, estos que están en la serranía, por ejemplo en Oaxaca, eh, les ayudaban a hacer estas comunas donde todo el café que se produjese, pues se encostalaba y se llevaba a las grandes ciudades a vender. Después, pues ya había entregas, entonces la gente con las cooperativas, pues se ayudaba indudablemente. En las ciudades todavía, Morelia me tocó ver en Morelia, a ver, ya entró Mario. En Morelia todavía me tocó ver a mí cómo en una comunidad un sacerdote, bueno, pues transformó toda una colonia, donde lo característico era la delincuencia, y a través de esta cooperativa, donde invitó a muchas gentes a vender cena, y a la fecha pues siguen vendiendo a precio más módico que en otros lugares, eh, pues logró bajar los índices de violencia, generando empleos para mucha gente que no tenía ingresos. Entonces, pues esto tuvo su función y su razón de ser. Y esto, bueno, pues era producto del pensamiento marxista. Otra de las preguntas que nos podríamos hacer es, ¿cuál es su papel en la historia del pensamiento? Bueno, dentro de muchos pensadores de la época de Marx, vamos a encontrar a Feuerbach, vamos a encontrar a Engels, quien realiza una aguda descripción de la revolución industrial. Tiene una obra, Engels, la situación de la clase obrera en Inglaterra. El caso de Marx llega a afirmar que las condiciones materiales de la vida de los seres humanos han determinado siempre su forma de vivir, de pensar, es decir, de lo que él llama devenir histórico. Es decir, las clases sociales están marcadas por su forma de vida. Es decir, el obrero pues va a pensar siempre como obrero y el patrón siempre va a pensar como patrón. Por su parte, el patrón va a sentirse satisfecho porque está generando empleos, porque le está dando de comer a una familia. Y el trabajador se convence pues de que eso está bien. Pero aquí lo curioso es que no hay ninguna exhortación para que el trabajador salga del lugar donde está, es decir, no permite que piense de forma diferente, porque si piensa de forma diferente, entonces viene la competencia. Por lo tanto, pues el obrero seguirá siendo toda su vida obrero. El patrón seguirá siendo toda la vida el patrón. El patrón aparecerá como bueno y el trabajador aparecerá como beneficiado y nunca al revés. Sin embargo, ya lo vemos en un pensamiento real, pues podríamos decir más bien que hay una correspondencia de parte del trabajador hacia la empresa y la empresa tiene que velar por las necesidades del trabajador. Es decir, si llega un momento que el trabajador no le alcanza el salario que está percibiendo una empresa, pues la empresa tiene que preguntarse si el salario que está dando es el suficiente para cubrir la necesidad del obrero. Y sin embargo, ustedes saben que esto no se da en ninguno. Por eso ya podríamos decir que el marxismo en la actualidad se inscribe en un concepto de alienación. Es decir,
Hablamos de una alienación económica, una alienación ideológica, y que esta alienación pues es el producto de las clases sociales. Una persona alienada pues es una persona que está esclavizada por un sistema. Por eso decían, el obrero no va a salir de obrero toda su vida. Pero también es cierto que el sistema no permite. O sea, el sistema no le permite. Porque ¿quiénes pueden iniciar su vida laboral con un negocio? Socialmente. Pues obviamente, gente con dinero, ¿no? Gente que tiene un capital puede iniciar directamente con un negocio. Pero la gente que no lo tenemos, ¿cómo le haríamos? Pues también podemos, pero no como ellos, podemos escalar, invertirle y aumentarnos una bronca para emprender un negocio. Pero le batallamos mucho, pues. Sí, pero tenemos que trabajar primero, trabajar muy duro primero, y luego comenzar un negocio, pero vamos a comenzar un negocio no a la altura que están los negocios de quien goza de un buen capital. Y por eso para el trabajador pues es muy difícil pensar en una empresa o pensar en un negocio, porque pues para eso se requiere un capital, y para adquirir un capital necesita trabajar. Y para trabajar pues necesita que el salario sea justo. Sin embargo, pues este es como un círculo vicioso. Por eso, de alguna manera, el hombre está alienado, es decir, está esclavizado por sistemas ideológicos y sistemas económicos. Por eso Marx pues, va a ser el primero en explicar cómo surge el capitalismo, cuáles eran las leyes por las que se regía y la posibilidad de ponerle fin. De aquí la existencia de los dos sistemas que conocemos, el sistema comunista socialista y el sistema capitalista. Ahora, ¿cuál de estos dos sistemas predomina en el mundo actualmente? ¿Cómo, profe? ¿Cuál de los dos sistemas predomina más en el mundo? ¿El capitalista o el comunista social? Bueno, más aún, ¿cuántas naciones conocen ustedes capitalistas? ¿Cuántas naciones en el mundo son capitalistas? Como unos 7 aproximadamente, profesor. ¿7 países son capitalistas? Sí, estamos hablando, por ejemplo, Cuba, China, Rusia, eh, eh, parte de lo que antes era la Alemania comunista. Todavía algunas regiones se mantiene todavía con con ese tipo de política, pues. Corea del Norte. Corea del Norte también es otra de las potencias que en un momento dado sigue siendo comunista. Entonces, Bueno, entonces estamos hablando de muy pocas naciones realmente sí. Por este sistema. ¿Y capitalistas? Pues estamos hablando de casi como yo creo que más de 30, yo creo aproximadamente. ¿En qué sociedades hay más conflictos? Sociales, conflictos sociales. Conflictos sociales. Realmente en el capitalista, profesor, porque realmente en el comunista tiene una ideología en la cual, por ejemplo, se basan en que
tiene cada uno su trabajo, pero cada uno en su casa o sea, tiene un refrigerador, una televisión, una estufa. Entonces, se supone que en un momento dado, la ideología que ellos tienen es que en un momento dado, con esto ya cubren las necesidades y bueno, inclusive hasta los sueldos se mantienen de una manera estable o fija, que pues en un momento dado no, un vecino gana lo mismo que el otro vecino, tiene las mismas horas, sí, pues, en las mismas condiciones de vida y las mismas, y cubiertas las mismas necesidades, y en cambio el capitalista es el que tiene 2, 3 televisiones, el que tiene 2 coches, el que tiene, pues aparatos eléctricos, de todo tipo, internet, varias computadoras, en fin, ese es el capitalista. Realmente ahí la situación es que muchos de ellos, pues a pesar de lo que tienen, siempre está la envidia, porque en un momento dado dice, ah, pues si él compró una televisión nueva, yo por qué no. Y mi vecino compró un coche nuevo y yo por qué no. Entonces ahí es donde en un momento dado siempre se entra en conflicto, porque vaya, a pesar de lo que tienen y de los ingresos y todo, prácticamente no están satisfechos con esa situación. Mario, un favor, mire, si va manejando, Sí, nada profesor. más, nada más le doy la información. El Sí, 19 hay que recoger boletas. sí, profesor. El próximo miércoles tenemos examen. El Sí, examen va a consistir en hacer una presentación de su trabajo, del filósofo que escogió, una sí, pequeña biografía, el desarrollo de su pensamiento y al final la lista de las tareas que usted entregó en tiempo y forma, por favor, nada más. sí, profesor. ¿Sí? Y ya desconéctese mejor, que Dios le permita llegar bien a su casa. Sí, voy saliendo, vengo de trabajar ahorita, prácticamente vengo en carretera, ya vengo, nada más que se me hizo tarde, pero me conecté, dije, bueno, al menos en la carretera me vengo conectando, pero ya No, no, estamos no, no. procurando Desconéctese llegar. mejor. Ok, profesor. Desconéctese y mejor que llegue bien. Ok, muy bien, estoy Ándele, pendiente, ándele. profesor. Gracias. Claro, que esté bien, hasta luego. Bueno, bien Mario nos explicaba que el sistema capitalista predomina y el sistema comunista realmente, pues no que desaparezca, sino simplemente fueron algunos países los que optaron por este sistema político y de alguna manera a la mayoría le funciona. Quizá el país en mejores condiciones, pues es el país ruso, que tendría sus bemoles, ¿no? Como los países capitalistas. Aquí los países capitalistas, bueno, pues son los europeos. El caso de nosotros, somos capitalista, pero es un capitalista que depende de un sistema más grande que es Estados Unidos. Entonces, por eso, dentro de este capitalismo, pues hay muchas diferencias. ¿Quién crece más? Bueno, pues quien tiene más capital. Y esto es propiamente lo que propone Carlos Marx. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. No, ninguna. Bueno, pues pasen bonita tarde y espero sus trabajos para la siguiente semana. Igual, cuídese mucho, Les profe. agradezco. Hasta luego.